Buenas noches. ¿Cómo están? Me da gusto ver una Biblia. ¿Ya tienes? Ya. Ahí hay, por si alguien le hace falta. Pues muy bien, hermanos, pues un gusto verles. Somos los mismos de siempre. Bueno, aquí no tenía el gusto de conocer aquí a... ¿Cuál es tu nombre, hermano? Ricardo. Eres amigo de Cristian, ¿no? Sí. Pues un gusto tenerte aquí, Ricardo. Bueno, pues vamos a darle continuidad a un tema que Cristian pues, nos ha hecho el favor de instruirnos, de enseñarnos un poco sobre la piedad. El tema de hoy es la devoción a Cristo, que realmente es un sinónimo de piedad, significan lo mismo. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer algunos versículos, unos 20 versículos para pues entrar en materia. Y vamos a ir al capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos. Y vamos a leer esta historia tan impactante en la vida de nuestro Señor Jesús y de un hombre que al conocerlo no volvió a ser igual. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, vamos a leer todos juntos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía en su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmeduzando los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vino Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Esta historia creo que tiene que ponernos a pensar, hermanos, porque es un gran momento de conversión, es un momento que nosotros tendríamos que como meditarlo, considerarlo, ponerlo en nuestras cabezas, porque nosotros tenemos que aprender a atesorar el momento de cuando vimos a Jesús cara a cara. Y obviamente no lo digo de manera literal, pero sí de manera espiritual. Llegó un momento en nuestras vidas que el endemoniado gadareno no se diferencia de nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús pasa a este lugar, era un lugar marginal, era un lugar, digamos, como el barrio más bajo de Guadalajara. ¿Cuál se les vendría a la mente? No sé, Loma Bonita, que ya no tanto. La Jalisco, exactamente. Lugares muy marginales que no serán visitados, Jalisco. Lugares que no serán muy frecuentados. Pero bueno, antes de entrar a la historia del Gadareno, va ligada con todas las doctrinas que hemos visto.
Cuando vemos los evangelios parece que las doctrinas de la piedad o de la praxis, práctica y palabras a veces rebuscadas que nos alejan de lo sencillo, ¿no? Pero continuando con la temática de la piedad, ¿qué es ser piadoso? ¿Qué es ser piadoso? La palabra piedad, igual aquí voy a usar una palabra en latín, no por farol, sino porque me gusta cómo se oye, es la palabra pietas. Pietas. Pietas viene del sustantivo pius. No te explico eso. Pero hay algo bien interesante con esto, hermanos, que significa ser devoto o bueno. Cuando vemos que Pablo la utiliza en sus cartas, que habla de los que debemos ser piadosos o aquellos que profesan la piedad o la devoción religiosa de venir a la iglesia, ser cristianos, tiene mucho, mucho que ver con ser bueno. Y ahí es donde ya se nos cae a nosotros, pues, muchas de nuestras prácticas. Aunque venir a la iglesia, el venir aquí a varones, el estar aquí presente con los hermanos, platicando, tomando café, todo esto es bueno, es algo piadoso. Pero va implícitamente la piedad a imitar a Dios, ser bueno como Dios. O sea, tenemos ese gran, pues digámoslo así, gran responsabilidad, ¿no? Y la historia del Gadareno, pues, nos puede enseñar mucho. En pocas palabras, la palabra piedad significaría una conducta santa. Y ahí es donde yo creo que ya debemos ponernos a temblar porque muchos de ustedes son ejemplo para sus hijos. Ustedes tienen hijos, tienen esposa, tienen padres, etcétera. Y realmente la piedad significa tener una conducta santa y justa y recta. Aquí yo me detengo a pensar porque me confronta a mí hablar de esto, ¿no? De una conducta santa, una conducta recta, pero entremos en materia en cuanto a la experiencia. Cada uno de nosotros debe, sí porque sí, si se llaman cristianos, tener una experiencia con Dios. Tener una experiencia. Una cosa es el conocimiento. Algunos, no sé, en aquellos tiempos, ahora es muy complejo encontrar trabajo, pero no sé, en los años 80s, 90s, estabas buscando trabajo tal vez, y creo que había menos población en Guadalajara, ¿no? Había menos gente, era más fácil, pero ¿qué te piden? Experiencia. Te piden a ti cuando vas a entrar a un empleo que tengas experiencia. Una cosa es tener conocimiento, y el conocimiento es bueno. Yo puedo conocer cómo se construye una casa, yo puedo conocer cómo se fabrica una computadora, pero si no lo he hecho, mi conocimiento viene siendo un poco escaso. Tienes conocimiento de algo, pero todavía no lo has experimentado. Y cuando nosotros experimentamos la conversión, realmente podemos decir, conocemos a Dios, conocemos a Cristo. Realmente estamos conociéndolo. Ahora, el destino final de la travesía de Jesús iba pasando por estos lugares y él llega a la región de los Gadarenos. Y como mencionaba, era una zona marginal. Este hombre se encontraba a punto de experimentar experiencia, a punto de experimentar algo que iba a cambiar rotundamente su vida. Y aquí yo me detengo, hermanos, para que tu mente te hable y el Espíritu Santo lo te hable. Piensa en tu experiencia. Cuando viste a Cristo por primera vez, fue como el Gadareno. Tu experiencia, ahora no estoy hablando que haya demonios y un montón de cosas, pero lo que estoy hablando es de que es un momento en el cual tu vida cambió, tu vida fue transformada. Porque no podemos hablar de piedad, de devoción, de conducta santa, de rectitud, si realmente en ti y en mí no hay una experiencia con este Dios. Porque dicen ahí los grandes filósofos de Grecia que la bondad y la virtud no viene de nosotros, viene de Dios. Y la única forma de que nosotros podamos cambiar toda esa inmoralidad que hay en nuestro corazón y aún como cristianos, es por medio del Espíritu Santo, es por medio de conocer más a Cristo, tener una experiencia con Él. Cristo llega a la Jalisco, ¿no? A la zona marginada, llega a este lugar. Y el hombre se encontraba en inmundicia,
se encontraba poseído un espíritu inmundo, y cuando hablamos de inmundicia, hablamos de toda clase de pecado. Puedo mencionar unas infinidad, pero piensa en los pecados más aberrantes, no que conozcas de allá afuera, sino que tú cometiste, que yo cometí. Pensemos en eso. Pensemos lo que hay dentro de nuestro corazón, porque hay cosas totalmente oscuras dentro de nosotros, la verdad. Cosas muy oscuras, el odio, el resentimiento que nos lleva a desear lo peor al prójimo. Todo eso estaba en este hombre. El espíritu inmundo lo que hacía era que aumentaba lo que ya había en este hombre, en el Gadareno. Y aquí nos detenemos a considerar nuestra piedad. La experiencia de haber estado en la miseria es parte de la piedad. Yo no puedo ser un hombre piadoso si no estuve en la miseria. Yo no puedo ser considerado, hermanos, un hombre justo si no fui injusto. Como seres humanos estoy hablando. Porque todos somos inmundos, todos somos pecadores, todos somos como este hombre. Entonces, yo, Iván Rubio y todos los que estamos aquí presentes, sí, porque sí, debimos de haber pasado por ese ciclo de la vida donde la inmundicia era parte de nosotros, la miseria, el pecado. ¿Sí? Ya por eso cuando alguien dice, no, pues me tocó una vez que fui a evangelizar allá al centro, ya tiempo atrás, en 2016, estaba como chavito, 25 años, y una persona de la luz del mundo me decía que él era justo, que él siempre ha sido justo. ¿Por qué? Porque desde niño creció en esa secta, y ahí siempre les instruyen de que si tú obedeces y haces esto, y sigues los mandatos de la religión, eres justo. ¿Sí? Pero yo le decía, es que es imposible, amigo. Todos hemos pasado por inmundicia, y lo primero que se nos viene es inmoralidad sexual cuando hablamos de inmundicia, ¿no? Que pornografía, que relaciones sexuales, que homosexualidad, sí, todo eso es inmundicia. Todo eso lo es. Pero también el odio, el resentimiento, la amargura, el deseo de orgullo, las historias del hermano Irving, les invito a que las escuchen algún día, él nos ha contado varias historias muy interesantes respecto a su vida. Entonces, nadie valora aquí, nadie toma a Cristo como algo preciado, hermanos, si no ha pasado por la inmundicia. Nadie lo valora si no ha pasado por un estado de corrupción impresionante. Yo me convertí a los 19 años y era un hombre, siempre he sido un hombre serio, pero aquel entonces era más callado y todo esto. Yo me consideraba justo, pero cuando se me presenta la luz del Evangelio, dije, no hay nada de bueno en mí, soy un hombre totalmente aborrecible, en el sentido de mi envidia hacia mi prójimo, los celos hacia mi prójimo, ¿no? Entonces la inmundicia tiene que ser parte de nosotros. Pero ahora, Cristo, como el glorioso Cristo, el Redentor, Salvador del mundo, estaba en su trono de gloria. Esta historia ya la sabemos, ya lo conocemos, puede ser muy repetitivo, pero es bueno recordarlo. Él vino a salvar a una humanidad, tú que estás aquí, Vicente, el hermano Eduardo, tú fuiste creado a la imagen de Dios y tenías una dignidad impresionante. Imagínate ser creado, Rubén, a la imagen de Dios. O sea, es una dignidad impresionante, tú creado a la imagen de Dios. Y eso habla mucho porque hay que confrontarlo, hay que acomodarlo, hay que meditarlo, y yo tengo que actuar con mis amigos, mis hermanos, como una persona que está a la imagen de Dios. Ahora, cuando cayó el hombre, la imagen de Dios se corrompió. La imagen de Dios ha caído en inmundicia por causa del hombre, como nos muestra el evangelista Marcos. Pero Cristo vino a restaurar, hermanos, vino a restaurar su dignidad, la tuya. Indigno a digno. O sea, vino a restaurarnos y darnos dignidad. Éramos indignos, miserables, pero Él vino a traernos dignidad. Y eso es lo que tú le tienes que repetir a tus hijos, a tu esposa. Aquí hay un anuncio en la reunión de oración, y se me acerca una hermana y me dice, es que yo me siento indigna, pero Jesús fue bien claro cuando dijo que las prostitutas, los ladrones, los Vicentes, los Ivanes, van adelante al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuándo? Van adelante que los que se consideran a sí mismos justos. Entonces la inmundicia, Cristo vino a restaurar la dignidad, sacarlos de la inmundicia y glorificarlos a su imagen. Hay una palabra que me gusta mucho, igual, si no me lo voy a explicar, me
preguntan ahorita que termine. Pero hay una palabra que se llama, que los cristianos de Oriente, por allá de Jerusalén, de África, de Egipto, usaban una palabra, nosotros nos utilizamos la de santificación. ¿Sí? Sabemos qué es esto, ¿no? Que estamos siendo limpiados, purificados. Ellos utilizan la palabra deificación para decir que tú estás siendo como semejante a Dios, deificado, como un Dios, por ejemplo, ¿no? Que se oye raro, yo sé, pero es parte de la verdad del Evangelio que nosotros estamos siendo transformados y cambiados. Y es algo que debemos deleitarnos de que estamos creciendo en virtud. Aunque bueno, si le preguntan a la gente que me conoce, a lo mejor va a decir, no, pues no has crecido tanto en virtud como deberías. Pero de alguna manera se siente, se percibe. Es algo que el Espíritu Santo nos está dando. Ahora, devolviendo la verdadera humanidad a los hombres. Ser verdaderamente humanos. Cristo dignificó la humanidad del hombre al hacerse humano. La dignificó, o sea, el mismo Dios que está en los cielos dignifica al hombre de tal manera que le sienta a la diestra del Padre. O sea, todos sus elegidos, ¿no? Y esto es bueno meditarlo, pero en lo que estamos en la tierra, hermanos, a ti y a mí nos trajo a cabalidad, así como el Gadareno, a cabalidad. Si es que hemos entrado por las puertas de la conversión, ¿verdad? Cabalidad. ¿Qué es esto de cabalidad? Es de que te detienes de ver pornografía porque sabes que es algo estúpido. Es algo tonto ver a seres humanos teniendo relaciones sexuales. Te detienes porque el adulterio sabes que destruye la familia. Te detienes de la fornicación porque sabes que no tiene propósito. Eso es cabalidad. Ahora, hablamos de un estado de perfección, aunque hay seres humanos y cristianos que caen, pero Jesús siempre trae a la cabalidad y a la paz. A este hombre, al Gadareno, desde que Adán se le prometió que iba a venir un Salvador, como decía el canto que teníamos ahí en Edén se nos prometió a nosotros un Salvador. Entonces a este Gadareno se le había prometido un Salvador, pero a veces el hombre se pregunta, ¿dónde está aquel hombre? O sea, yo debería tener glorias en este mundo, pero ¿dónde estaba yo? Yo estaba morando en las tumbas. Yo estaba morando en la drogadicción, en la inmoralidad sexual, etcétera, rodeado de podredumbre pútrida de cadáveres, porque él estaba en un cementerio. ¿Te imaginas que es vivir en un cementerio? El Panteón de Belén estaba muy bonito, ¿no? Ya no he ido para allá, pero si ustedes van en sus mentes a Jerusalén, precisamente a la tierra de los Gadarenos, no era un cementerio muy hermoso, los cuerpos muchas veces estaban por fuera. Entonces este hombre estaba en una inmundicia, y eso es necesario recordarlo para que eso se lo recuerdes a tus hijos. ¿Quién eras tú antes y quiénes eras después de Cristo? Es un testimonio, ¿no? Recordar de dónde Cristo nos sacó y qué sería de nosotros. Como decía Cristo en una ocasión, pues yo si Cristo no me hubiera alcanzado, allá en la Echeverría está bravo el ambiente. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, o sea, el testimonio de las personas es evidente que cuando Cristo nos cambia, tal vez no seremos los grandes evangelistas o grandes poderosos que traigamos mucha gente a Cristo, no, pero tal vez seamos como el Gadareno. El Gadareno quería seguir a Jesús, quería realmente ir atrás de él, y yo voy a predicar juntamente contigo, pero él dice, no vengas conmigo. Yo sé que tienes miedo tal vez que los demonios te vuelvan a poseer, pero no es necesario. No vengas conmigo. Ve a los tuyos. Y eso, pues, ¿por qué creen que los escogí? Porque pues, ve a los tuyos, Manuel. Tus hijos, tu esposa. Ve a los tuyos. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. A los tuyos, hermano Eduardo. A los míos, que yo no tengo hijos, pero tengo dos padres que parecen hijos míos. ¿Sí? Tengo a mi madre y a mi padre, y pues son dos hijos, son dos niños. Ya los tengo que regañar y cuidar, ¿no? Y a ellos, aunque a veces te cansas de ser tan repetitivo, a veces los hastías, a veces a lo mejor no somos tan elocuentes para enseñar, pero diría un hombre que pues es muy odiado por los evangélicos, pero tiene su parte de testimonio, se llama Francisco de Asís, no sé si lo han escuchado.
Él dijo algo muy cierto, aunque es verdad que el Evangelio se tiene que predicar, es de ley. Pero él dijo algo bien cierto, predica el Evangelio y si es necesario, ¿qué? Habla. Obviamente tenemos que hablar, pero habla mucho de lo que nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, de hacer como cristianos. Ahora, ningún hombre puede vencer la maldad del corazón, hermanos. Nadie. A este hombre le ponían grilletes, le ponían cadenas, o sea que las herramientas humanas no eran suficientes para detenerlo, así como no es suficiente un consejo vano y pequeño, ¿verdad? Un consejo de no te sientas mal, mira, haz esto, mira, haz lo otro. Muchas veces ese tipo de consejos humanos no sirven. Nadie puede dominar esa maldad. Y pudiera enumerarla, ¿no? El odio al prójimo, el odio a los padres, que es tan común, el odio a los hermanos, en la carne, todo eso. Nadie puede dominar el mal. Dice un hombre, un maestro de la iglesia de allá del año 300 aproximadamente, se llama como la leche, lactancio, como lactancia, se llama lactancio. Él dice lo siguiente: nadie podía domarlo. Dame un reprobo, o sea, un hombre que no cree, que es impetuoso, malvado y autoritario. Con palabras, el Señor lo hará manso como cordero. Dame uno que sea codicioso, avaro, anhelante de poder, el Señor le restaurará la libertad. Y él dispondrá generosamente de sus recursos, de su propia mano. O sea, dadivoso. Alguien rico, poderoso, va a dar los recursos necesarios. Muéstrame a uno que tiembla ante la idea del dolor y de la muerte. O sea, muéstrame un cobarde. Dios lo hará valiente. Y le dará y le desdeñará las cruces, o sea, se enfrentará a las cruces, a las llamas de fuego, porque en ese tiempo perseguían a los cristianos, y al toro de Perilio, que el toro de Perilio era un toro de hierro, donde metían un cuerpo, tal vez lo hayas visto en las películas, y lo incendiaban y ese se calentaba y la persona de dentro, imagínate. Si ahorita nos estamos asando, imagínense ustedes con un fuego tan tremendo, ¿no? Y aquí dice, incluso el sensual, el adúltero, el glotón, puede volverse sobrios, castos y abstinentes de relaciones sexuales. Eso pasa con alguien que entra a la conversión, como el gadareno, y empieza a vivir su vida piadosa. Ahora, la vida piadosa no es perfección, hermanos. El cristianismo no enseña perfección moral, enseña la búsqueda de la perfección moral. Que la busque yo, porque pregúntale a Cristian, va a decir que no soy tan buen cristiano. ¿Verdad? Entonces, es una búsqueda de la perfección moral, y hay luchas en todos nosotros. ¿Conoces a un gran pastor digno de imitar? Igual y sí, pero son muy pocos. ¿Conoces a un gran cristiano digno de imitar? ¿Lo conocerás? Espero que sí. La verdad, espero que sí. Espero que lo conozcas. Ahora, Cristo domina al pecador, hermanos, y eso es algo que tenemos que tenerlo en mente. Y sobre todo prepararnos en la piedad, porque estos tiempos son sumamente duros, muy complejos. Creo que ya la mayoría tiene hijos grandes, ¿no? Ya formados, como el hermano Manuel, o bien Manuel acá, y luego Manuel tiene sus hijos pequeños. Y creo que mostrar piedad es una de las cosas más complejas, pero también más deleitantes en la vida del hombre. He conocido hombres que han tenido una vida digna y son dignos de imitar, pero han fracasado después de alguna manera. Y no tengamos miedos a los fracasos morales, porque precisamente Cristo tiene la capacidad de perdonar cualquier pecado, hermano. Cualquiera. La piedad es parte de la búsqueda de la santidad. El verdadero cristiano fracasa. Tenemos un Pedro que dijo, yo nunca te traicionaré, y lo niega 3 veces. La Escritura nos da testimonio de los fracasos. Yo siempre he buscado iglesias perfectas y creo que no existen, pero yo entiendo muchas veces que lo que queremos todos nosotros es un ambiente de paz, de amor, pero eso se construye, hermanos, y con el tiempo. No es algo de la noche a la mañana. Y ahora imagínate tú que tienes que construir un ambiente de paz y de amor en tu casa. Que no es fácil. Yo sé que muchas veces no lo logramos. Pero hay que estar dispuestos a que cuando escuchemos la palabra, volverlo a intentar, volverlo a hacer, volver a intentar vivir en justicia si hemos fallado, ¿no?
Hay misericordia en Cristo, hermano. No solamente es un legalismo de que tú tienes que ser santo, justo y perfecto, sino que hay misericordia en Cristo. Entonces, aunque, como dice un hombre, el pecador puede ser entregado temporalmente al diablo, como si fuera verdugo a quien correspondiera infligir el castigo, como vemos en el caso de Saúl. O sea, Saúl le envió un espíritu maligno al Señor, eso lo podemos ver en el libro de Samuel. Y bueno, aquí es donde todo lo de tu pasado, todo lo que tú has vivido, tus experiencias, tanto morales como inmorales, todo debe de ser provecho para la vida futura. Saber que la senda del mal pues no nos dirige a ningún lado. Eso es una advertencia para la descendencia o aún las personas que vienen a esta iglesia. Entonces vio Jesús y se arrodilló ante él. Vemos cómo los demonios consideran la autoridad del verbo de Dios, quien puede dominar el corazón humano. ¿Sientes que tu corazón se desborda y eres incapaz de refrenarlo? ¿Lo has sentido alguna vez? Pues hay alguien que lo puede refrenar y se llama Cristo, el verbo de Dios. Él es el que puede refrenar el corazón humano. Tanto así que los demonios dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús, al ver la necesidad de este hombre, no lo deja ahí. Y ahí es otra exhortación, ¿verdad? De estar pendientes a la necesidad de las personas que tenemos a nuestro lado. Jesús, al ver la necesidad de aquel hombre, de este hijo de Adán, que fue hecho a la imagen de Dios, desea ayudarle, desea sacar esta legión de demonios. La iglesia tiene la obligación. ¿Y quién es la iglesia, hermano? Pues nosotros. Tenemos tenemos la obligación de pedirle a Dios que libere a los fieles de los poderes demoníacos. Ahora, los demonios existen. Los demonios son reales. Yo quisiera racionalizar esta escritura y decirte que era un ataque epiléptico, ¿no? Pero la verdad es que sí hay demonios. Sí los hay. Ahora, tampoco no vamos a ser como aquellas personas que buscan demonios donde quieran, ¿no? No. Pero la verdad es que hay autoridades, hay principados, hay potestades, y eso tómalo bien en tu conciencia, porque cuando hay una lucha espiritual aquí, donde sientes desmayar, hay dardos del enemigo que nos están atacando. Pero por eso es necesario estar constantemente en la meditación de Dios. Ahora, que nuestra piedad, hermanos, no sea como la de los demonios, ¿sí? Porque los demonios que hicieron ante Jesús se arrodillaron. Dice el apóstol Santiago en su epístola que los demonios también creen y tiemblan. Y aquí tenemos una evidencia de cómo los demonios se postraron ante Jesús. Así que nuestra adoración pudiera llegar a ser a veces hipócrita y simplemente venimos a la iglesia porque nuestra conciencia moral nos dice que estamos haciendo algo mal y buscamos la forma de tapar. Esa es una adoración demoníaca, es una adoración incorrecta. Entonces Jesús dio permiso y fíjense ustedes, 2000 cerdos cayeron al precipicio. 2000 cerdos. ¿Sabe cuánto es eso en billete? 2000 cerdos. Más ahora, ¿no? En aquel entonces, o sea, en dinero eso era bastante, mi estimado. Ahora, fíjense ustedes, esto nos enseña algo, que el hombre tiene más valor para Cristo, aunque Él es digno de toda gloria y no necesita al hombre, tiene más valor que 2000 cerdos, que equivaldría aproximadamente unos 200,000 pesos, que es poco, ¿verdad? Bueno, es poco para el Cristian. 2000. O sea, y eso es interesante. Es decir, el alma del hombre es más importante para Cristo que cualquier bien material. Tanto así que vino y se encarnó por nosotros. El alma del Gadareno fue más importante que el valor de 2000 cerdos. Te doy un aproximado, ¿no? 200,000 pesos, que podría ser más, podría ser menos. Entonces, fíjense, 8 millones. Entonces, fíjense, me fue muy bajo. Gracias, hermano.
No busqué el dato, ahí lo busqué. Pero sería antes el valor, a lo mejor no monetario, pues, porque no había tanto el papel. No, sí. Ahora, sino Estaba hablando metafóricamente, o sea, imagínate, pues, la alimentación de a cuántas personas no alimenta, ¿no? fíjate, eso es algo bueno de pensar. Más bien verlo, cuántas personas dejarían de comer con esa magnitud de comida, pues, que se fue al vacío. Exactamente. O sea, estamos hablando, ya metiéndonos en materia de eso, sé que el valor era mucho, no tenía el dato, pero le quise calcular, pero 8 millones, fíjate, 8 millones. Estamos hablando también de la calidad de producción, ¿no? O sea, porque era materia prima, como dice aquí. ¿Cuánto? Y todo lo que produce, o sea, estamos hablando de 8 millones, fíjate, 8 millones, y lo que produce, la ganancia, imagínate cuánto es. ¿Cuánto, hermano? Usted que es bueno para calcularlo. ¿Lo buscó? Está bien. Está ese dato. Fíjense. Venderlo equivaldría más o menos como 8 por 40%. Estamos hablando de... ¿Calculó, ese cálculo es de actual o es de...? Es ahorita, fíjense. Sí, yo le calculé ahí el valor del dólar en aquel entonces. Es el actual. Yo le calculé con el dólar en aquel entonces estaba a 15 centavos. Pero bueno, el punto es de que son millones de pesos. El valor de un hombre es mucho más. Y no porque... Es que, bueno, a veces queremos minimizar al hombre porque a veces el hombre siente que es la gran cosa. Pues llega el predicador que ve que el hombre siente la gran cosa y tú no vales nada, Dios es poderoso sin ti. Es verdad. Pero Dios en su compasión y amor quiso darnos dignidad, volvemos a lo mismo. Si no, pues, ¿para qué se encarna, no? Se encarnó porque quiere darnos dignidad, quiere darnos virtud, crecer en virtud. Yo creo que es algo que estas palabras las vamos a estar viendo mucho en la reunión de varones. Piedad, virtud y santidad. Pero ahí, como ese detalle, está diciendo la palabra, Dios quiso quitar a esos pecadores, a nosotros los pecadores de esa situación, pero la demás gente se puso en contra de él porque le mataron sus cuerpos. Ese es un buen punto. Hay una gran diferencia entre el gadareno y muchos hombres a esos hombres que prefirieron que Cristo se fuera. Vemos cómo el gadareno quiso seguir a Jesús, ¿verdad? Es la verdadera piedad. Y vemos cómo los otros hombres que le dieron valor a lo terrenal, a lo económico, lárgate de nuestros contornos, vete de aquí, como dice el hermano Manuel, ¿no? Y esa es una verdad. Ahora, algo bien interesante también es que vieron al hombre vestido y su juicio cabal, ¿verdad? Pero esto es una similitud que el evangelista Marcos, cuando lo escribe, él está pensando en algo bien interesante. Él está pensando en la desnudez de Adán. ¿Qué hizo Dios para cubrir la desnudez de Abraham? Los animales, ¿no? Y las pieles, y las higueras. Las hojas de higueras que ellos construyeron y ya después Dios les da las pieles, ¿no? Entonces, Adán estaba desnudo y fue cubierto con las pieles, ¿no? Entonces, aquí cuando, con juicio cabal y tapado de la desnudez, es porque Cristo venía a tapar la desnudez de su pecado. Este hombre no se dice exactamente por qué estaba como estaba. Probablemente él tenía esposa e hijos y prefirió la vida del vicio. La tierra de los Gadarenos era una tierra supersticiosa, dada al vicio, una tierra pagana, Decápolis. Deca es 10, polis, ciudades. Una zona marginal como la Jalisco. ¿Quién dijo que la Jalisco? La Jalisco, Loma Bonita, la Echeverría. Entonces, vemos ahí que Cristo tapa tu inmundicia, hermano. La mía. El Redentor puede transformar, lo dice un hombre, la miseria humana en poderosa sensatez. O sea, si te sientes miserable, es algo bueno. Es algo bueno, pero si vas a Cristo, ¿no? Si te sientes miserable y te quedas en la miseria, no sería una buena condición para ti ni para mí, ¿verdad?
Entonces hay que considerarlo. Quien no entiende las maravillas, como decía aquí el hermano Manuel, ruega a Jesús que se vaya, vete de aquí. Quien entiende las maravillas y se ve, se nota, ruega a Jesús, quiero seguirte, quiero estar contigo, quiero ir de la mano contigo. Y se nota, lo vuelvo a enfatizar, se nota cuando alguien quiere seguir a Jesús. En el caso del Gadareno, no se le demanda que siga a Jesús como a los discípulos. A este se le da otro oficio. Hay gente que se le da el oficio de predicar, de ser pastores, de ser evangelista. A muchos se les da ese oficio, pero no a todos. Hay un oficio hermoso que se ha siempre minimizado. El oficio es ir a los tuyos, es ir a los tuyos, ir con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. Si estás casado, que la mayoría aquí lo están. La Escritura no nos dice, pero quizás el Gadareno tenía hijos, esposa, los había abandonado, se había ido bajo a la vida del vicio. Quizás vivió una vida en pecado y deleite y cada vez fue corrompido más y más de tal forma que 5,000 demonios moraban tranquilamente en ese hombre. Era un hombre que se había desviado, pero Jesús lo lleva a la virtud para que vaya con la esposa, con los hijos y comience a cambiar su manera de ser. Jesús le da otro oficio y fue evidente que fue contra su voluntad, porque la voluntad del Gadareno era seguirle. Pero dice, no me sigas, sino ve a los tuyos, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, y publica cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y ha tenido misericordia de ti. ¿Mande? Se evangeliza tu familia, ¿no? Ahora que es un proceso de años, hermanos, y la historia no es tan fácil. Creo que todos tenemos la responsabilidad, así o que aquí, local, de dejar una nueva generación, hermanos, porque yo ayer tenía 20 años, ahora tengo 33, estoy joven todavía, pero yo sé que tú piensas en tu edad y los años han pasado y hay una generación que demanda, bueno, no demanda, más bien no quieren, están indiferentes a la fe cristiana. La corrupción está creciendo de manera impresionante afuera y nosotros no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo? A veces nomás vivimos trabajo, casa, mis libros, en el caso de los lectores, pero no vamos a los hombres. Tenemos una gran responsabilidad. El Gadareno quería estar con Jesús dentro de su intención piadosa. Su deseo piadoso probablemente se encontraba mezclado con el miedo de que los demonios lo volvieran a poseer. Muchas veces nuestra piedad está mezclado con ciertos intereses. Quiero ser admirado, quiero ser buscado, quiero ser requerido. Y se combina con otras cosas no tan piadosas. Porque este hombre tenía miedo de que los demonios lo volvieran a poseer. Por eso voy ante ti. Entonces, aquí ya nos detenemos. Pensamos con qué estamos combinando nuestra piedad. ¿Con qué interés? ¿Interés de poder? ¿Interés de control? ¿Interés de qué? Cada quien lo sabe. Pero Jesús da a entender que donde quiera que se encuentre, le protegerá, le cambiará con su poder. Y pues eso es para ti y para mí. Y ahí comenzó la vida piadosa de este hombre. La vida de devoción del Gadareno, ahí empezó. Entendió indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Tal vez después escuchó a Pablo y vio que escribían en su carta, indiscutible es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Imagínate la piedad del Gadareno, cómo creció al leer esto. Era Dios el que me liberó. Se hizo carne, como dice el apóstol Pablo, y el Gadareno lo tuvo enfrente. Quizás después, a los pies de los apóstoles, entendió que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan. Y él lo vio y lo palpó. Y aquí otra vez nos detenemos a pensar. ¿Realmente yo le he visto y le he palpado? Metafóricamente hablando. Bienvenido. Metafóricamente hablando, ¿no? ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos palpado? ¿Realmente lo hemos palpado? Como el Gadareno, lo he palpado, lo he sentido, lo he visto.
Y pues él comenzó a publicar en Decápolis, en 10 ciudades, evangelizando, como decía aquí el hermano Bro, que cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Fíjense, todos se maravillaban. La devoción por Cristo debe estar en el hombre, y en este hombre creció. Quería estar con Jesús, anhelaba estar con él, la piedad. Quería obedecer su mandato, que era publicar las maravillas que Jesucristo había hecho con él. Este gadareno no acompañó a Jesús, su oficio era su familia, no lo acompañó, pero Jesús siempre estuvo presente en la vida de este hombre. Y pues, lamentablemente, mi lenguaje es muy limitado para dar a entender qué es que Jesús está en nuestra vida, hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y pensemos y meditemos, si realmente he presenciado esa conversión, le he palpado, le he sentido, de manera metafórica, ¿verdad? Porque el gadareno nos enseña que la piedad empieza con la conversión. El gadareno nos enseña que seguir a Jesús es un deseo fuerte cuando eres liberado de la potestad de Satanás, de la inmoralidad, del pecado, de la locura. Podría decir depresión, aunque a veces la depresión requiere otro tipo de cosas, porque a veces es enfermedad, en ocasiones, bueno, la mayoría de veces. Pero Jesús estuvo siempre presente en la vida de este hombre. Y espero que en cada uno de los que estamos aquí, Jesús esté presente. La ética de Jesús, su vida, su encarnación, su poder para cambiarnos, su poder para hacerlos a ustedes mejores padres, mejores esposos. Y vuelvo a insistir, si han fracasado, que ustedes lo saben, moralmente, si han fracasado, pidamos perdón a Cristo Jesús, retomemos el camino y obedezcamos su mandato, que es el oficio que le ha sido dado a la mayoría de ustedes, que es ir a los suyos y publicar las grandezas que Cristo ha hecho en sus vidas, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece? Y vamos a orar al Señor y pues después vamos a entrarle a los tacos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pido que tengas compasión de nosotros, Señor. Queremos tener devoción por ti, queremos realmente llenarnos de ti, Señor. No necesariamente hablar o ser hombres con gran elocuencia, no, pero que internamente en nuestro corazón haya devoción por ti, haya amor por ti. Porque tú nos has redimido, la ira de Dios cayó sobre ti para justificarnos y sabemos que por la fe nos justifica, Señor, pero en esta vida, en este mundo, a pesar de que somos justos, queremos crecer en virtud, queremos crecer en amor, en compasión, en aplicar los principios que aprendemos en nuestras vidas para que aquí mis hermanos puedan guiar a sus hijos, a sus esposas. Muchos de ellos presentan enfermedades, Señor, luchan contra ellas, pero tú los sostienes y realmente ninguno estaría aquí si tú no los estuvieras y si tú no estuvieras en la vida de él, así como estuviste en la vida del gadareno, que lo sanaste, lo perdonaste. Queremos gozarnos en tu perdón en esta reunión de varones. Te damos gracias por este tiempo, por lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. A continuación compartiremos el pan natural, Señor. Y guíanos para crecer en virtud a pesar de nuestras grandes deficiencias. Muchas veces queremos ser ejemplo, pero realmente no lo somos. Pero perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo. En ti hay perdón y misericordia, no nosotros, solamente en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.